Pudiendo colocar el nivel. ¿Cuándo se considera parapléjico? ¿Desde qué nivel? Medular. Cuando tiene los dos segmentos afectados de abajo, los dos segmentos afectados de abajo. Ah, no, ¿verdad? O sea, como compromiso de la letra respecto a eso. ¿Dónde la colocó? El tío Hugo daba, cuando nos tocaba esto, el tío Hugo daba una pregunta que era un cazabobo, fuertemente no prohibido hacer cazabobo, o sea, no prohibido, sino que de manera pedagógica docente no se puede preguntar cazabobos. Primero, todos los músculos ineficientes. Entonces, lo que hacería ahí, no, paciente con recorte medular nivel C3, C4. ¿Qué le va a hacer? Nivel C3, C4. ¿De quién es este? ¿Qué hacemos con un paciente con nivel C3, C4? Simplificar. Sí. ¿Ah? ¿Qué hacemos? Para analizar. O sea, en general, si el paciente tiene corte medular C3, C4, ¿qué hacemos? Ah, sí, no va a tener nada, ningún tipo de movimiento hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué le diríamos? ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? ¿Qué cosa dijo? Cambio de posición. Ah, ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? MTV. ¿Todo de acuerdo? ¿Todo de acuerdo? Oh. Ay, qué raro. El nervio vago que controla el corazón, su núcleo está entre C4 y C5. Y si el nivel de corte medular es C3, C4, el paciente ya no respira ni no hay pulso. Entonces, por eso mismo. Ese era el cazabobo que nos tiraba el tío. Entonces, uno pasaba a ver como. Si nadie dice, y como que, no, como que están todos, así como que, por eso es que le hago, no, lamentablemente ella no se puede hacer nada, llamar a la funeraria. Sí, decir adiós, porque ya tarde, ya para decir adiós. Dale, sí. Se murió que Sí, por eso. Pero vuelvo a lo mismo con la pregunta anterior. ¿Cuándo se considera, a qué nivel consideramos parapléjico? ¿Ya? Corte medular C5, el paciente todavía puede resistir C5, C6, pero literalmente depende de un respirador externo o un ventilador externo, ¿ya? Para poder respirar, cosa que es poco viable. ¿Ya? Nivel, a ver, ¿cuándo se considera parapléjico? Entre comillas, de T1 o T2 hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí, de T2, o sea, sobre T2 el paciente puede movilizar extremidad superior. Recuerden que es C5, C6, es donde primero el tío vuelve a C7 y baja a los otros dedos. C8, T1 y T2. Entonces, dentro del control podemos mantener movilización si el paciente viene con un corte medular a nivel T2 hacia abajo. El problema está en que no es hacia abajo en sí. ¿Ya? T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10 más o menos los cortes. El paciente tiene bajo control o nada de control a nivel torácico. Entonces, el paciente viene con un corte medular a nivel
nivel, por ejemplo, T4, que es normalmente donde se lesiona cuando el paciente viene por una hiperflexión, pacientes con accidente de tránsito donde el cuerpo hizo esto, ya se aplasta los cuerpos vertebrales y se daña la médula a ese nivel, ya. Entonces, el paciente, ¿cuál es el problema de ese paciente? Que no tiene un buen control abdominal, entonces se va a desparramar, como que uno lo va a sentar. Por mucho que te ayude, va a estar. En cambio, cuando un paciente tiene a nivel, por ejemplo, T11, T12, todavía tiene control abdominal y puede mantenerse más erguido en este punto. Esa es la diferencia. Si yo veo la ficha clínica y me toca movilizar a este paciente, ya, el paciente transita a qué nivel la lesión, ya, L1, ¿no? Tengo otro para arriba. T2 en algo me va a ayudar a mover algo en las extremidades inferiores, pero por lo menos sé de que va a tener buen control de tronco. Entonces, puedo pedir al paciente que trate de herirse, puedo pedir al paciente que trate de hacer torsiones con el tronco, súper bien. Pero si viene el paciente con niveles torácicos altos, el paciente me va a costar estabilizarlo. Y ahí es donde muchas veces aparece este paciente con corsé. ¿Ya? Y si tiene corsé, mejor, va a ser menos complejo movilizar. ¿Ya? ¿Me entiendes de ahí? Pero por ejemplo, si el paciente viene con un corte medular al nivel L3, L4, algo tengo de extremidad inferior. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces en algo me va a asistir. Entonces ese ya deja de ser un parapléjico total. ¿Ya? Es parcial o tiene parecia en algunos segmentos. ¿Ya? En este caso, de manera general, ¿cómo lo movilizamos para poder cambiarlo de posición? Lo bueno de que estos pacientes incluso pueden sentarse con ayuda de sus extremidades superiores. Uno igual le enseña, igual tiene que ver cómo está el control de cabeza cuello, ya, flexione la cabeza, levante la cabeza, ya, cargue los hombros y trate de levantar el tronco, pero con los bracitos, eso, siga, en ese punto, y de ahí yo la asisto, ya, entonces, y la voy para acá, muevo los bracitos, queda ahí, y ahí está. Entonces, entre comillas, es mucho más fácil, ¿ya? Dependiendo de la edad también. Obviamente, si el paciente es poco operador, eso no lo va a hacer y voy a tener que moverlo yo como casi similar a un parapléjico. Cuando el paciente está acá, me da una manito, ¿ya? La otra manito acá y cargamos hacia adelante, ¿ya? Mantenga ahí, afírmese de los barandales, ¿bien? Y de ahí es donde yo lo tengo que levantar, ¿ya? Para poder levantarlo, yo sé que el paciente tiene fuerza, entonces abrázame, no es igual. Entonces aquí lo mismo, acá lo importante es que yo tengo que sí o sí bloquear con las dos extremidades. ¿Ya? Entonces, permiso acá, 1, 2, 3, lo levantamos, aparte de, ayúdeme con su brazo, impúlsese con su brazo cuando yo le diga, a la parte de 3, 1, 2, 3, vamos. Ya yo mantengo. La idea es que el paciente me ayude, me asista con los brazos. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? El paciente se engancha y como yo no le doy ninguna orden, el paciente se cuelga de mí. Es como que, ayúdame, vuelva. ¿Ya? ¿Se entiende? Es similar, solamente que hay que sí o sí bloquear. ¿Ya? ¿Dónde está el detalle? De que les cuesta mucho asimilar el papel de parapléjico. ¿Ya? Practiquen ahí un poquitito. Pero entonces los casos clínicos que no se dan van a depender de la raíz nerviosa, ¿no? Y darle la instrucción al paciente de que se me puede ayudar y cooperar, dependiendo de lo que te dijo, me ayuden a cooperar y darle las instrucciones idóneas para que les vaya. No es entonces como caso clínico. No es, o sea, es que normalmente con hasta el momento, como era hasta el año pasado el práctico, lo que salía paciente tetrapléjico, o sea, hemipléjico izquierdo, ¿ya? De supino a silla de ruedas. Y eso salía. ¿Ya? O incluso salía paciente hemipléjico, mejor posición en decúbito lateral. Y ahí usted tenía que girarlo y ponerle todas las almohadas que son necesarias y ahí dejarlo. ¿Ya? Por eso puede colocar movilización o traslado. Entonces, yo estaba pensando como posibilidad de edad, lesiones, cosas así. No va a haber tanto contexto. No, es solamente bien puntual. El paciente tiene esto, hay que hacerle. Y nada más. En la parte de movilización, hasta el momento, cualquier modificación igual la voy a realizar. ¿Yo la hago consultas? ¿No? Creo que en la repercusión por ejemplo, en el grupo de ya, por ejemplo, Depende del paciente. En la gente cerebral sí. Ya se No, ve. el lado sano. Ah, ya.
pero bueno, ya. Puede quedarse por el alcance. A ver, chiquillos, es bueno que hagan el alcance porque la idea es no hacer contradictorio con lo que explican otros colegas, otros profes. A ver, cuando el ya, llevando sangre para todo el cerebro. Más café. Yo soy café de verde. Bien, dice así. ¿De qué me sirve saber que el paciente con un accidente cerebrovascular está hasta antes de los 21 días y después de los 21 días? ¿Qué pasa si me sale el paciente hemipléjico por AVE hace 3 días? ¿Qué diferencia hace entre el paciente hemipléjico por accidente cerebrovascular un mes de evolución? Por la plasticidad, por la plasticidad. ¿Cuándo se instaura? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa antes? ¿Cómo encuentro un paciente antes? Va de la mano con lo que usted me preguntó, así que yo voy a responder. Yo por eso, yo como trato de darle algo con que trabajar. Yo no doy respuestas directas, a veces que tenga algo para que lo entiendan, no me sirve de nada. Explicar algo o enunciar algo si al final no tienen idea del por qué. ¿Ya? ¿Qué escuché? Yo estaba cotizando disfraz de árbol de Navidad. Estábamos bastante bueno. Se pone así. Pues estoy croado y me pongo ahí. A ver qué me hace algo. Pero compañero, ¿cuál fue tu pregunta? Sí, tu pregunta. No, de ahí llegamos. No, sí, más que nada entender eso. A ver, rápidamente. Cuando se genera la lesión isquémica o hemorrágica, se lesiona la motoneurona, ¿cuál? ¿Primero o segundo? Primera motoneurona. Entonces, nos llega impulso. Entonces, el músculo, ¿qué pasa con el músculo? Si no hay reacción, ¿se pone? ¿Cómo se llama? Más que eso. Fase flácida. Bien. La fase flácida está entre el día o en el momento en que se genera la lesión hasta los 21 hasta 27 días según los estudios. Sí. ¿Ya? Después de esos días aparece la fase espástica. Por eso es lo que me sirve saber. Si el paciente viene con 3 días de evolución de un accidente cerebrovascular, lo voy a encontrar flácido. Entonces va a tratar de movilizar el segmento y va a estar. La musculatura del hombro, ¿cómo va a estar? Débil e incluso no va a haber contracción muscular. Entonces ahí es donde se evita, se evita cuando uno va a hacer los cambios de posición hacer. ¿Por qué? Porque si no hay musculatura que proteja el hombro, uno lo usa. Y en mis tiempos cuando estaba haciendo clínica en el hospital era mejor que yo sacando vías para sacar hombros. ¿Ya? Pacientes iban a la clínica ICA y evaluaba el hombro y lo subluxaba. Como que, ay, es hermoso. ¿Ya? Lo trataban de girar y, bueno, ¿ya? Por eso hay que evaluar bien al paciente. Entonces, en ese punto voy a encontrar muchas dificultades porque como es un segmento que no se puede proteger, no tiene movimiento, voy a tener que bloquearlo aún más. ¿Ya? ¿Pero qué se puede ayudar? O sea, puede tener una ayuda en caso de que sea un caso así. No siempre, lo que pasa es que normalmente este tipo de negociaciones son de un solo, no sé si cómo se ocupa, se dice ahora, pero antes se decía de un solo manipulador. ¿Ya? Hablar, me gusta la regla que se ocupa a veces para explicar. ¿Ya? Un solo tratante para que se haga bonito. ¿Ya? Normalmente, ¿por qué? Porque el paciente aún puede asistir o ayudar en ese aspecto. El único malo de este tipo de pacientes que están en fase flácida es que todavía tienen alteración de la hemodinámica. La presión arterial y la frecuencia cardíaca están muy inestables. Entonces ahí es donde hay que apretar el botoncito como digo yo.
Cuando el paciente ya está en una fase espástica, hay mucha rigidez, entre comillas es más fácil porque el segmento que está afectado parece un bastón. Entonces, si yo lo cargo, normalmente queda bloqueado. Hay que tener cuidado de desbloquearlo, porque muchas veces uno carga y de repente, está firme y al ratito se desbloquea, sin que lo quiera. ¿Ya? Entonces, de eso para eso es necesario saber eso. ¿De qué me sirve con respecto a lo que preguntó ella? ¿Sí? No está bien. De hecho, eso igual siempre uno lo hace el alcance. Está bien. A ver, la norma es, paciente se trata de apoyar o girar hacia el lado sano. ¿Sí? Ya. Pero en esta fase, que es la fase flácida, sí o sí hay que hacerlo así. Para el lado sano. ¿Por qué? Porque como la musculatura de ese lado está muy débil, puede quedar en alguna mala posición y se puede cruzar y el paciente no va a pitear y no va a decir nada. O puede estar mucho rato en esa posición y va a haber una compresión y el paciente tampoco va a referir nada. Cuando el paciente está entrando a fase espástica, sobre los 20-21 días, ahí es donde yo puedo empezar a cargar hacia el lado afectado, para lo que usted mismo dice, para darle mayor estímulo, para empezar ya a sobrecargar la musculatura y esa sobrecarga hace de que el músculo de alguna manera reaccione. Entonces en ese punto yo puedo cargarlo, ¿ya? Pero para que se entienda, en las primeras fases no se recomienda. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que el hombro queda en una mala posición y como no hay musculatura que lo proteja, queda mal. La cadera pasa lo mismo, ¿ya? No hay quien proteja la cadera y es mucho más inestable, ¿ya? Pero cuando pasa este tiempo, se puede cargar. De hecho, me sirve para estimular, para que el segmento sufra carga o estabilice con cargas externas, ¿ya? Pero sí se puede, solamente que depende en qué fase. ¿Ya? Bien, ¿alguna otra duda? Ya, súper bien. Bueno, vamos. Gracias. Creo que dijo que tetraplegia igual iba a entrar. Tetraplegia. Sí. Y ahí cómo se hace, igual se moviliza para los dos lados. Es uno de los pocos donde uno trata de ocupar dos operadores. Pero igual ahí puedes llevar a silla. Sí. ¿Está así? La cara. ¿Qué está pensando? Es que como el paciente... No, pero que ahí tenéis que cargar solamente como por acá y uno de atrás, ¿no? Uno adelante y uno atrás, ¿o no? Solamente los dos. No es como cuando levantáis y uno se pone atrás y uno delante. No me pregunté si ni yo sé. Tetrapléjico, ¿ya? Tiende a ser con dos operadores, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Ya? El paciente se tiene que llevar a sedente y de sedente tienen que levantarlo los dos operadores y pasarlo a silla de ruedas. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿pueden correr acá mismo? Bien. Entonces, pasar de tetra de aquí para acá. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Lo primero que tienen que ver es, ya, vamos a pasar la silla. Entonces, lo que tengo que hacer es medir la disposición, ¿ya?, de la silla de ruedas para que el paso sea lo más rápido posible. ¿Ya? Entonces, vamos a venir acá. Entonces, ¿por qué se para allá? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero lo practicamos y después lo hacemos acá en el compañero. Entonces, en esa posición, así como yo. Bien. Va bien, brazo. Va bien. Ya. Va a quedar acá y la otra mano va a quedar acá. Acá van a estar las rodillas del paciente. Y acá va
El chichi. Entonces, ¿dónde está el detalle? Se va a caer. ¿Dónde está el detalle? No, Porque como así. puedo tomarlo así también, incluso si el paciente está muy pesado, puede hacerlo así. ¿Ya? Entonces, ¿dónde está el detalle? En esta posición. ¿Qué es lo que sucede? Porque ella dijo una idea, no para no que esté malo, pero ¿qué es lo que va a pasar? El operador, que soy yo, va a tener que hacer todo este trayecto. Entonces cuesta mucho hacer lo que tengo que hacer. Bueno, en una vuelta me echa aquí el operador en dos, puede ser 1, 2, cualquiera. Hirges. Entonces, por eso se hace. Entonces, se levanta acá, entonces ella pasa y yo paso acá. ¿Se entiende? ¿Sí? No lo disminuyendo, no lo damos ahora porque no tenemos que avanzar ahí. No, si les toca a este, sí. Amárralo. Sí. Siente el paciente. Aquí, a ver, yo voy a aparecer cuando el paciente ya esté sentado. Antes no, porque el tetra se puede sentar en uno solo. Si pasarlo para allá es donde ahí es de 2 operados. Bien. Bien, ahora. Para acá. ¿Le estorba la silla o no? Ya, entonces, en ese punto, yo afirmo ya, ahí donde ella me tiene que dar la orden. Porque si yo, como que ella, si ella no dice nada, ¿ya? ¿Por ahí? Ahí creo. Bien, perfecto. Ya. Entonces, por favor. Ya. Lo ideal, muchas veces, a ver, en Gringolandia tienen estos cinturones de estabilización que son parecidos a los cinchos, pero vienen con una goma para que sea antideslizante. Y se engancha acá y uno puede agarrarlo cruzado por detrás. Como estamos en Chile, ya, lo que uno hace, ¿qué es lo que uno hace? Engancha acá con el paciente, agarra acá. Enganchamos acá. Entonces, a la cuenta de 3, 1, 2, 3, aquí nos quedamos, calma, avanza usted, avanzamos nosotros y después de ahí lo mismo, y ella viene acá acomodada, y ahí yo vuelvo a hacer. ¿Sí? No, sí. Ya, No, ya. se ve. Vamos. Pero la técnica. Ah, bueno. Hagámoslo. Hagámoslo. Vamos. ¿Quién es el único?